Ok, capítulo 10. Yo recuerdo que nos quedamos porque según puse una marca en mis notas, pero ya la busqué y no la encuentro. Entonces, estaba recordando que preguntamos qué usa Dios para hacer el llamamiento eficaz. ¿Qué valor? Ok, entonces lo checo. Les decía que Dios usa para hacer este llamamiento eficaz. Recordemos, es que, bueno, hay que ir recordando varias cosas, que hay un llamamiento general y hay un llamamiento particular. Y en el llamamiento particular vemos la obra de Dios regenerando al pecador, capacitándolo para venir a Cristo, y Dios usa medios comunes. No debemos caer en un error de pensar que Dios necesita un milagro para que alguien crea en Cristo. O sea, me refiero que Dios necesite hacer un milagro en Juan para que entonces Juan crea. No, o sea, Dios no necesita eso. O sea, me refiero a que la obra regeneradora del Espíritu es necesaria, pero no un evento de una sanidad para que entonces Juan crea. No es necesario, pero sí es necesaria la obra regeneradora del Espíritu. Y para hacer eso, Dios, ese llamamiento eficaz, Dios usa medios comunes, básicos. La predicación del Evangelio, ¿sí? La predicación de su palabra y algo sobrenatural, la obra de su Espíritu. En los textos que empezamos a leer, estábamos identificando estos elementos. Me acuerdo que ahí nos quedamos, pero ahorita vamos para allá, donde dice mi hermana. Dios actúa en ese contexto de la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio, ahí es donde actúa la obra del Espíritu, pero no podemos limitar a Dios en decir siempre tiene que ser así, porque también hablábamos de la salvación que Dios le concedió a Saulo de Tarso. Nadie le estaba predicando el Evangelio, nadie le estaba predicando la palabra en el contexto bíblico. No sé si en cosas que no sabemos, a alguien por ahí, de las personas que él perseguía, pues le llegó a mencionar algo del Evangelio. No lo sabemos, probablemente. Pero Dios, si quiere salvar a alguien, Él puede actuar sin estos elementos. ¿Y por qué lo debo mencionar? Porque ahí más adelante hay una pregunta acerca de los que tienen problemas mentales o los niños que todavía no tienen uso de razón. ¿Qué pasa con ellos si mueren? Bueno, eso lo vemos más adelante. Pero el punto aquí también es que no debemos limitar a Dios a decir es que la Biblia dice esto y sí debemos enseñarlo a los discípulos. Así dice la Biblia. Es lo que Dios nos ha enseñado. Pero no podemos decir Dios no puede hacer otra cosa. ¿Sí? Pero no lo podemos enseñar como doctrina. ¿Sí está claro? Por ejemplo, que Dios haga algún milagro en la vida de alguno de ustedes y que entonces yo diga, hermanos, vamos a ayunar y a orar para que Dios siga haciendo ese mismo milagro en la vida de todos los que necesitan ese milagro. No, ya lo quiero hacer doctrina. O sea, Dios obra libremente. El nacimiento espiritual es, dice en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo, es como el viento. El espíritu, o sea, tú no lo ves como al viento. Y el espíritu actúa así como el viento y tú no lo ves. Y el viento es libre, tú no lo puedes controlar. Nadie puede controlar al Espíritu de Dios. O sea, que yo diga como pastor, que yo diga, desde este momento, Guillermo, eres salvo. ¿Por qué? Si el Espíritu actúa libremente, no bajo mis órdenes. Esa obra la hace Dios soberanamente. Entonces, es muy importante que entendamos estos elementos, la predicación de la palabra. A mí me toca predicar la palabra, a mí me toca predicar el Evangelio, pero la obra del Espíritu la hace Dios nada más. Esa no la puedo hacer yo.
Ningún apóstol mencionado en la actualidad, que se dicen apóstoles, puede hacer esto. O sea, Dios claramente dice en Juan 1:13 que Él engendra a sus hijos. Él los engendra. Entonces hablábamos algunos textos, no les traje diapositivas, mi máquina ya se descompuso. Bueno, vamos a ver si tiene solución. Y todos los textos que empezamos a ver, bueno, ya mencioné algunos, tenía que ver con la obra del Espíritu en ese contexto de predicar el Evangelio y de predicar la palabra de Dios. ¿Sale? Ok, ¿en dónde, Marichuy? ¿Cuáles son los 4 factores, dijiste? ¿Qué pregunta es? Perdónenme. A ver, ¿puedo ver tu bosquejo? ¿Cuáles? Creo que sí, ahí lo quedó. Parece. Ah, es que no es tu bosquejo, ¿verdad? O sea, es el... Al principio está... A ver, ¿un bosquejo lo tienen? A ver, me lo prestas. Capítulo 10, hermana. Capítulo 10, llamamiento eficaz. Ok, seguíamos viendo los textos del párrafo 1. Seguíamos viendo los textos del párrafo 1 para tratar de identificar esos elementos. Ajá, párrafo 1. ¿Sí? Entonces, les daba varios textos en cuanto a ese contexto de la obra del Espíritu, en cuanto al llamamiento eficaz. Es necesario, o sea, nadie viene a Cristo, dijo el Señor Jesús, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Ese es otro texto. Y así podemos seguir mencionando de los que ya estuvimos hablando. También hablábamos Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán? Creo que fue Luis, ¿cómo invocarán el nombre de Cristo si nadie les predica? O sea, es necesaria, Dios determinó que era necesario la predicación del Evangelio de la iglesia, lo cual no es únicamente una responsabilidad del pastor. Tú eres responsable de que en tu casa conozcan el Evangelio, los que habitan ahí. ¿Sale? Entonces, no podemos nosotros desconectar la salvación, el llamamiento eficaz de estos elementos básicos. ¿Cuáles son? La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra, conociendo que es el Espíritu el que hace esta obra regeneradora. Y termino el repaso recordando que hablábamos sobre... Ay, se me está escapando la idea. Regresa. Sí, lo retomo más después y lo recuerdo. Ok, la pregunta 1. ¿Cuáles son los 4 factores? Ahí está en su bosquejo. ¿Sí lo tienen? En sus preguntas de guía. ¿Cuáles son los 4 factores específicos asociados con el llamamiento divino a la salvación? ¿Sí? ¿Lo ubicaron su pregunta? Está en el párrafo 1 todavía. Lo que vimos la semana anterior fueron textos que nos hablaban acerca de esta obra regeneradora del Espíritu. ¿Sale? Ok. ¿Cuáles son los 4 factores específicos asociados con el llamamiento divino a la salvación? ¿Alguien notó algo de eso? Bien, está la respuesta en el párrafo 1. Ya hablamos de la predestinación.
Ahí están, ¿eh? Ok, está en el punto 7, párrafo 1. En adelante. Párrafo 1.7. Ok, ese es el siguiente, pero hay uno antes. ¿Tienes el...? Ok, ahí está, dado, ¿dijiste cuál? Ahí está en el punto 7, nos saca del estado de pecado y muerte y nos lleva a la gracia y salvación. Ahí está el primero. ¿Sí? Déjenme ver su bosquejo. A ver. Punto 7. Nos saca del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación de Jesucristo. Siguiente punto, ilumina de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios. Siguiente punto, acuérdense que pregunta cuáles son los 4 puntos. Quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne. Siguiente, el cuarto, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo. De esa manera, todas las preguntas así las respondemos. Pero aquí hay 4 puntos que pudiéramos desglosar. En el punto 1 nos saca, o sea, no es que alguien, el pecador, se sale de esa condición de muerte y de ser siervo del pecado. No puede el pecador salirse por sí mismo. No puede el pecador por sí mismo ir a la gracia de Dios. No, es Dios quien nos saca de esa condición de muerte espiritual. Y en Efesios 2 nos dice claramente en el verso 1, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en el verso 5 también dice que estábamos muertos, lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, conforme a la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa condición también la teníamos nosotros. En Romanos 8:2 nos dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, fue Él obrando en nosotros, ¿sale? Y en 2 de Timoteo 1:9 nos dice, Dios nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, llamamiento de Él, poderoso. O sea, yo no puedo hacer un llamamiento santo porque yo no estoy en la condición santa de Dios. El que hace el llamamiento santo es el santo, 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 nuestro Dios. Él es el que hace este llamamiento santo. Y nos dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Él lo determinó en la eternidad pasada, antes de la creación. En 1 de Corintios 1:9 nos dice que Dios lo hace por su fidelidad, fiel es Dios. Si alguien, en cuanto a la escritura, no hay en la tierra alguien que sea fiel en el 100% del concepto de la escritura, de los mandamientos de Dios. En alguno hemos transgredido la ley de Dios, pero fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él hizo este llamamiento santo. No es el hombre, ese es el llamamiento particular. Así que Dios nos saca de ese estado de muerte y de pecado a su estado de gracia. Es Él el que hace esta obra. El siguiente punto, que es el punto 8, ilumina de modo espiritual y salvador nuestra mente. Recuerde que estamos analizando cómo es que Dios nos salvó. ¿Sale? ¿Cómo es que Dios nos salvó? Hizo un llamamiento eficaz.
Ese llamamiento eficaz tiene que ver con la predestinación. Ese llamamiento eficaz tiene que ver con la obra particular de Dios en cada uno de los llamados. ¿Sí? Recuerde que hablamos de un llamamiento general. Aquí estamos hablando del llamamiento particular y de estos 4 elementos. El siguiente es que ilumina de modo espiritual y salvador nuestra mente, dice el punto 8 de su párrafo. En Hechos 26, 18, recuerde que es importante el texto. Hechos 26, 18, Pablo está narrando cómo Dios lo convirtió a las autoridades de Roma. Y dice cómo Dios le dijo cuando lo envió, para que vayas, yo te he puesto para que vayas y abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable, a la luz de la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, no es que Pablo iba a tener poder para abrir los ojos de la ceguera espiritual, no, es que es Dios acompañando a Pablo haciendo esta obra. Pablo solo tenía que predicar el evangelio. Hermanos, los apóstoles no tenían poder para hacer que alguien naciera de nuevo. Y si usted duda de eso, le puedo adelantar algo más. Si nos da tiempo lo analizamos. Tampoco Cristo abrió los ojos de los que no estaban predestinados. A Cristo lo miraron muchos judíos, lo oyeron y no creyeron en él. No había llamamiento eficaz ahí. No hubo obra regeneradora del Espíritu. Dios determina en quién hace esa obra. Y puede haber 1000 personas oyendo la palabra de Dios y Dios diciendo voy a salvar 50 que fueron predestinados. ¿Por qué hace Dios eso? Yo no lo sé, pero la Biblia lo enseña. Cuando en Hechos 2, 3000 creen en Cristo, en la primera predicación del apóstol Pedro, hermanos, muchos, yo en un principio creí, yo llegaba a pensar que en ese lugar había 3000 judíos. Y dije, wow, todos creyeron. No, había miles. Y solo 3000 creyeron. Yo no había comprendido eso. Es un asunto, perdón, es un asunto soberano. O sea, a veces queremos respondernos cosas que la Biblia no responde. Sí, hay una voluntad secreta. No sabemos, incluso si usted dijera, ¿por qué me eligió a mí? Pues yo, la única respuesta bíblica es por su soberanía, según su voluntad, por su gracia. Pero hay quien dice, es que vio mi corazón y vio que yo era honesto. O sea, eso ya no es bíblico. Porque la Escritura nos enseña que el corazón es soberbio, es perverso, ¿qué más dice? Engañoso, dice Jeremías. Entonces, si Dios ve mi corazón, pues ¿qué vio? Pues en usted, hermana. En nuestra mente limitada, sí, no podemos cazar, no concuerda bien eso de la voluntad y la soberanía de Dios. Y cuando nos salva ya nos creemos más justos que Él, porque decimos, ¿por qué a los demás no? Si queremos sentarlo y acusarlo, Señor, ¿por qué ellos no? Hasta con nuestros seres amados, ¿no? Exacto. ¿Por qué mi hermano no, mi mamá, mi papá? Sí. Pero como nos han enseñado, ¿no? Aquí es hacerse las preguntas correctas, más bien, ¿por qué a mí? Exacto. ¿No? Entonces es cuando uno empieza aunque ya en tu mente no entiendes todavía bien eso, pero más bien das mejor gracias por la misericordia que ha tenido hacia ti, porque tú no lo mereces tampoco. Sí. Si usted ve, nada más, y paso a lo siguiente, Mateo 13.
En cuanto a cuando Jesús, no recuerdo los versos, perdón, pero cuando Jesús le dice a sus discípulos, a ustedes les fue dado, porque le preguntan, ¿por qué hablas por parábolas, Señor? Es que no te entienden. Y Jesús dice, a ustedes les fue dado conocer los misterios del reino. A ellos no. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no le das la oportunidad a todos? No, esa no es la pregunta, sino es, ¿por qué me llamaste a mí si soy igual que ellos? Bueno, perdón, ahí mismo usted dio la parte de decir que incluso el hablar por parábolas, ellos en un inicio tampoco lo entendían. Tampoco, pero exacto. Jesús les explicaba, y varias veces se dice que los llevaba aparte y les explicaba. Exacto. Entonces, más bien, a sus discípulos, los cuales fueron elegidos, aunque dentro de esa elección había alguien que no se hizo, Dios no hizo la obra, el llamamiento eficaz a Judas. O sea, vean eso, la predestinación. Estando Judas ahí en el círculo íntimo de Cristo, no nació de nuevo, porque no está en el hombre por sí mismo nacer de nuevo. Es una obra regeneradora de Dios particular. Y cuando alguien la experimenta, gloria a Dios. Es la obra de Dios. Él la empieza, Él la perfecciona. No es la elocuencia del pastor, el cual puede ser usado o puede tener mucha capacidad, la cual recibió de Dios. La gloria también es para Dios. No solo de la salvación, sino de la sana enseñanza, es obra de Dios. Entonces, mis hermanos, no puede nadie decir, es que es mi logro, es mi capacidad. Si la Escritura dice que servimos a Dios porque Él nos capacita. Entonces, la salvación, el crecimiento, lo da Dios. Hay otro que dice, yo vine por enfermos, no por sanos. Sí. Estamos enfermos de nuestro corazón. Sí. Ahora, en esa pregunta, ¿significa que hay justos sobre la tierra? ¿No hay ni uno? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Pero, ¿qué significa eso de que yo no vine a buscar a los justos? Dice, vine a buscar a los pecadores. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Que, sí, bueno, estaba queriendo decirle a los fariseos que se creían justos. O sea, ellos se creían justos. Y Jesús cuando dice esto, está diciendo, hay personas en el mundo que se consideran buenas y justas. Yo no vine por ellos. Bueno, los fariseos decían, sí, nos estás ofendiendo, maestro. Pues sí. Bueno, el punto aquí, mis hermanos, es que por eso toda la gloria es para Dios. Porque la salvación Él la otorga. Primera de Pedro 2:9, sigo en el punto 8, respecto a estos 4 elementos. Nos dice que Él los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te llamó. Perdón que no lea todo el texto. Efesios 1:17 nos dice que el apóstol Pablo, oro por ustedes, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y eso es en el contexto de los que ya son salvos. Vea, para que Dios todavía les dé mayor luz y lo entiendan, lo conozcan más a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. Para que ustedes conozcan más, o sea, Señor, ¿para qué me llamaste? Pues bueno, es la oración de Pablo. Oro por ustedes para que Dios todavía les dé mayor entendimiento. ¿Para qué me llamó? ¿Cuál es mi esperanza a la cual fui llamado?
Y también nos dice 1 Corintios 2 que Dios, en el verso 10, Dios nos reveló, todos esos textos están ahí, ¿sale? En su bosquejo. Dios nos reveló a nosotros, iglesia, nacidos de nuevo, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, nadie puede decir, yo entiendo la obra de Dios, el Evangelio, la obra de Cristo por mí mismo. Pablo dice, no, lo estás entendiendo por su Espíritu. Hay una revelación, él, según Corintios 3, quitó el velo. Si él no quita el velo, tú sigues ciego, sordo, muerto espiritualmente. Entonces, Pablo dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y más adelante en el verso 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay un espíritu diferente al espíritu del mundo, el Espíritu de Dios. Dice, sin esta iluminación particular del Espíritu Santo no hay conversión del pecado. Exacto. No hay fe genuina, en Cristo no hay arrepentimiento verdadero y no hay vida espiritual. Ahí no lo entiendo. ¿Cómo? A ver, lo leíste bien, pero ¿cómo no entendiste? Ahorita usted dijo que, bueno, yo tenía entendido que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya somos nuevas criaturas en Cristo, o sea, cambiamos totalmente, pero es la fe no que uno le tuvo en ese momento por todo lo que yo había vivido. Ok, eso lo hablamos la semana pasada, pero recuerdo, voy a mencionar algo breve. Otra vez estamos, esta situación es de siglos, ¿eh? Los arminianos, en la enseñanza arminiana de Jacobo Arminio, que está principalmente, esta enseñanza se recibe en la iglesia pentecostés, lo cual nosotros recibimos años atrás, enseña que yo creo y entonces Dios empieza a obrar. Yo me arrepiento y Dios empieza a obrar. Y la iglesia reformada, la enseñanza de los apóstoles es, tú creíste, tú te arrepentiste porque Dios obró. O sea, yo en mi esclavitud, en mi estado natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, le son locura. Recuerde que la autoridad de Roma, no me acuerdo si Festo le dijo a Pablo, Pablo, estás loco, cuando le predicó el Evangelio. O sea, para el hombre, mujer natural, el Evangelio es una locura. Entonces, ¿por qué creí yo? Porque el Espíritu de Dios me regeneró, obró en mí y me concedió la fe y el arrepentimiento. Entonces, no es que Dios me dio su Espíritu porque creí y me arrepentí, sino que creí y me arrepentí porque Dios me dio su Espíritu. Eso cambia el sentido de todo. Porque si yo creí y me arrepentí en mí mismo siendo natural, entonces yo merezco gloria. No toda la gloria es para Dios. Entonces yo puedo entrar a su trono de gracia y decir, ya llegué, jefe, ¿cómo estás? Y así hay mucha gente en las congregaciones. Ya llegué, papito, aquí estoy. O sea, faltándole el respeto a Dios. Pero cuando nosotros entendemos que soy salvo por pura misericordia, Señor, ya llegué. Si no hubiera sido por ti, yo estuviera muerto. Yo seguiría muerto. Entonces cambia nuestra actitud y cambia nuestra adoración. Porque ahora, si yo creo que me arrepentí y creí sin la ayuda de Dios, sin la obra del Espíritu, entonces yo entro a la congregación y ya llegué esos. O sea, siento que tengo gloria y soy soberbio un porcentaje. Pero cuando entiendo que fue solo la gracia de Dios y porque obró el Espíritu, entonces creí, me arrepentí, me concedió esas primeras obediencias del Evangelio, entonces mi actitud cambia. Y sé que estoy ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sé que Él pudo matarme en mis pecados y estar en la condenación eterna. Y sin embargo me concedió el arrepentimiento y la fe. No es obra mía. Eso me lo concedió el Espíritu. Ahí es donde se dice que tuvo misericordia de mí. Exactamente. ¿Sí? Nosotros estábamos muertos. Es como, vamos,
Dios usa figuras del plano natural para que entendamos lo espiritual. Yo les desafiaba, estén en un panteón y empiece a decirle a los muertos, levántate y come y quédate ahí un buen tiempo, varios días, a ver cuántos se levantan. Así estábamos nosotros, espiritualmente. Si Dios decía, si nos presentaba la Biblia, si nos presentaba el Evangelio, los muertos no oyen. Por eso no lo entendíamos. Hasta que Él resucita al muerto, entonces tengo vida espiritual. No es que primero yo me levanté de los muertos y entonces el Señor dijo, mira, ya te levantaste, voy a darte mi espíritu. No, no, porque te di mi espíritu, te levanté de los muertos. Y entonces ya oyes, ya te arrepientes, ya crees, ya me sigues. O sea, esa obra no solo implica creo y me arrepiento y lloro en un encuentro y le pido perdón a Dios, pero sigo viviendo igual. No, a partir de ese llamamiento eficaz ya sigo a Cristo. Sí. El apóstol Juan habla de su carta cuando el Señor está hablando, ¿no? En la oración del capítulo 17, dice cuando le está predicando el Evangelio, dice, benditos serán aquellos que escuchan la palabra de ellos. O sea, que es cuando empieza el Señor ahí a convencer el Espíritu Santo el corazón. Sí. Porque dice, benditos serán aquellos que escuchen la palabra de ellos. Ok. Ahí es donde empieza el Espíritu a convencer. Sí, recuerden que, perdón que luego suba la voz, pero me emociono. Y para que oigan los de allá atrás, que también pensaban que solitos creyeron. No, hermanos, o sea, este llamamiento eficaz lo hace Dios. O sea, nosotros es tan fácil que lo entendamos como si estuviéramos en una tumba. ¿Cómo le vas a pedir a un muerto que haga algo si está en una tumba? O sea, está muerto. Lázaro. Exacto. Recuerde Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, no solo confiesan, hacen una profesión de fe, Señor Jesús, o sea, me arrepiento, te entrego mi vida, y siguen viviendo igual. No. Empiezan a seguir a Cristo porque esa voz me levantó de los muertos, esa autoridad, ese poder. Y esa obra del llamamiento eficaz del Espíritu Santo es el mismo poder que actuó en Cristo levantándolo de los muertos, a Cristo. O sea, es el mismo poder que actúa en ti. O sea, tú y yo estábamos muertos, pero Él quiso levantarte de entre miles y millones de muertos. Por eso la Biblia dice que somos vivos entre los muertos, porque los muertos espiritualmente están a nuestro alrededor. ¿Sí ha visto esas películas de? Algo así, exacto. O sea, perdón que luego haga este tipo de... ¿Igualito? Ya me pueden contratar. Ok, Dios iluminó nuestro entendimiento por el Espíritu, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, y en el siguiente punto nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne, en el punto 9 de ahí mismo, Ezequiel 36, 26, ahí está claro, desde el 25 hasta el 28, ahí está bien claro, Dios anunció a través del profeta Ezequiel que Él daría ¿qué? Dice, yo les daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Yo quitaré el corazón de piedra. ¿Eso quién lo puede hacer? Nada más Dios. Nada más Dios. O sea, es obra de Dios. Y el siguiente punto, acerca del cuarto punto que estamos hablando de esta pregunta, renueva la voluntad por su poder omnipotente e induce en nosotros el querer como el hacer. ¿Sí? Y nos lleva eficazmente a Cristo. O sea,
Vamos a suponer que tú estás, y es muy limitada la comparación, ante una obra de arte preciosa. Preciosa, ¿no? Mucha gente admira esa obra, pero tú y yo, debido a que no sabemos arte, la vemos y ¿qué le ven? O sea, ¿qué le ven? O sea, y pues hasta te aburre, ¿no? Están ahí, mira, ya viste, y están comentando, y tú te aburres y dices, ay, nos vemos, yo voy a comer mis tacos. Yo no sé, ¿cómo pierden el tiempo ahí viendo esa cosa? Pues también en el cristianismo, cuando tienes este llamamiento eficaz, empiezas a admirar a Cristo. Y venimos a la congregación y hay gente, ¿a qué van tanto? O sea, porque están muertos. Su corazón es de piedra. O sea, necesitan esa obra de Dios para entonces empezar a admirar a Cristo. Esa obra de arte, pues. Lo cual es muy limitado compararlo con una obra de arte. Entonces, Dios circuncida, dice Deuteronomio 36, circuncida el corazón para que lo ames y para que lo admires no superficialmente, sino de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso lo hace Dios. Mis hermanos, si yo estoy en un momento dado, el pastor X persona está cantando y diciendo, vamos hermanos, cantemos a Dios, y hay un muerto en la congregación, o varios, van a decir, ¿y por qué? Vamos, Cristo es digno de alabanza. Y la persona, el muerto espiritual diciendo Shakira, díganme nombres de artistas. ¿Qué? Chayanne, diciendo, yo en mis tiempos Rambo, Schwarzenegger, ¿no? O sea, mi mente está en eso porque soy un hombre terrenal, soy un hombre natural. Pero el que está en la reunión con vida espiritual está admirando a Cristo. Está disfrutando a Cristo, porque Dios cambió mi corazón, su espíritu iluminó las tinieblas, me sacó de la esclavitud del pecado. Entonces hay una vida nueva, dice Ezequiel 36, 27, dice Dios, pondré dentro de ustedes mi espíritu, y porque está mi espíritu haré que anden en mis mandamientos. Sin el espíritu, no quiero adorar a Dios. No lo veo, sí, exactamente. Es un ejemplo. Exactamente. Hasta que Dios trae vida espiritual. Filipenses 2:13. Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. En el verso 45, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Ok. Si usted analiza esto, ¿cómo que dice Jesús, si alguien viene a mí es porque oyó al Padre y es porque el Padre lo trajo? Está hablando de una obra previa antes de venir a Cristo. ¿Sí se da cuenta? Entonces no es que Dios vio que yo vine y entonces me da su gracia. No fue así. ¿Sí está claro? ¿No les confundo? Ok. Efesios 1:19 dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Es el poder de Dios cuando alguien se convierte. No son las lágrimas de mamá diciendo, hijo, cree en Cristo, hijo. No son las lágrimas de mamá. No son las oraciones del pastor, aunque debemos orar.
Señor, convierte a Luis, convierte a Elizabeth. O sea, Dios dice, bueno, nada más porque me dijo el pastor, y como es bien famoso y como están transmitiendo en televisión, pues ahora estoy obligado a que... No, o sea, Dios no está obligado con nadie. O sea, es Dios quien hace esta obra y por su misericordia nos usa como instrumento, sí, pero no es el poder que sale de el predicador. No es el poder de convicción de los padres que lleva a los hijos a los pies de Cristo. No, es que es la obra previa del Padre llevándolo a Cristo, para que entonces, al abrir sus ojos, admire al Rey de Reyes. Esa es una realidad de la obra de Dios, según la Escritura. Ahora, en el punto 11 de su párrafo 1, regreso a su bosquejo, dice, de modo que acudan a Él. Cuando Dios hace estos 4 elementos, estas 4 obras, de iluminar, de poner un corazón de carne, de quitarnos del poder del pecado, entonces dice el punto 11, de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. ¿Quién me dio el impulso para ir a Cristo? Dios. Nadie viene de manera genuina a Cristo para amarle sin la obra de Dios, sin la obra del Espíritu. Si vengo porque mis padres o mi esposo me trae, o mi esposa, vengo tal vez sin vida espiritual. Para que se calle, porque ¿cómo da lata? ¿Vamos a ir el domingo? ¿Vamos a ir el domingo? Y para que se calle, pues, árale. Pero no es porque tengo vida espiritual. Cuando yo vengo, me congrego, adoro, leo la Escritura, oro, es porque hay vida espiritual. Porque hay gente que dice, es que no estoy seguro de si ya nací o sigo muerto. ¿Lees la Biblia? ¿Te congregas buscando a tu Señor? No al Señor con el que te quieres casar, ¿verdad? Sino a Cristo. ¿Sí? Mis hermanos, esa obra la hace Dios. Si tú abres la Biblia, miren hermanos, yo insisto, yo no soy mejor que ustedes, pero a veces agarro la Biblia y la abrazo y ahí estoy acostado y la tengo y le digo, Señor, enséñame, dame de ti, cambia esto que todavía está feo en mi vida, todavía te necesito. No estoy diciendo, a ver hermanos, agarren su Biblia, y no lo hago porque el pastor me está diciendo. Abracen su Biblia, hermanos, para que sientan a Cristo. Y ahí va, hay gente que lo hace, ¿no? Eso no es vida espiritual cuando solo sigo instrucciones que me dan sin que nazca de mí. Pero cuando nace de ti, gloria a Dios. Es Dios poniendo en ti el querer como el hacer, y vas a Cristo con libertad, porque ya Dios puso la disposición de hacerlo. Salmo 110, verso 3, tu pueblo, los predestinados, se te ofrecerán a ti voluntariamente. Tu pueblo, los que están escritos en el libro de la vida, por la obra del Espíritu, se te ofrecerán a ti, dice, voluntariamente en el día de tu poder. Cuando estas personas experimenten el poder de Dios, se ofrecerán a Cristo. Podrán decir, Señor, aquí está mi vida. Señor, perdóname, mira, tú me has visto, he pecado contra ti. He lastimado personas, Señor. Se te ofrecerán a ti voluntariamente. Y no, es que el pastor dijo que levantaran las manos y que repitiera, Señor, te entrego mi vida. O sea, es un asunto de llamamiento eficaz. Juan 6:37, todo el que el Padre me da, dijo Jesús, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. Imagínense esa misericordia, porque los ateos dicen,
hace un rato Daniel me preguntaba, los ateos, no él no es ateo, pero los ateos dicen, si alguien se quiere salvar y como no fue predestinado y está ahí tocando la puerta de los cielos y Dios tan feo no le va a abrir las puertas de los cielos porque no fue predestinado. Son buenas preguntas. Pues hermanos, la realidad es que si alguien no experimenta la obra del Espíritu, nunca va a querer ser salvo. Se complace en su pecado. Y hasta de pronto, yo a veces a algunos jóvenes les he dicho, ahorita que estoy aquí, se puede decir que más tiempo fuera de la iglesia, y les digo, a alguno de ellos le he dicho, pero tienes que conocer que estás bajo sentencia de muerte eterna. ¿Sí sabes que hay un infierno? Sí, dice, y va a haber diablitas. Y yo me quedo así. ¿Sí se da cuenta? Esa es su condición. Y solo van a venir a Cristo mediante esta obra, mediante este llamamiento eficaz. Romanos 6, verso 16, nos dice que tú debes identificar, hacer un juicio personal. Bueno, yo lo estoy empleando para aplicarlo a su vida. Cuando tú presentas tus miembros, tu cuerpo, en obediencia al pecado o en obediencia a la justicia o a Cristo, tú debes hacer un autoanálisis. Pero nos dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, o como dice Efesios 2, estaban muertos, ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. O sea, tú fuiste entregado, se te concedió entender todo esto, se te está concediendo entender la obra de salvación de Cristo. Estás siendo entregado, fuiste entregado para que entendieras todo esto. Y nuestro maestro, quien nos enseña todo esto, Cristo es el maestro, se complace en que tú le comprendas y que le sigas. Y entonces tú, Romanos 6, ofreces tu cuerpo, tu vida al Señor en obediencia. Y tu cuerpo es un instrumento de justicia. No, nadie te está obligando. Es la obra de Dios. Amén. Pregunta 2. Ya vamos en la 2. ¿Son las almas llamadas eficazmente para ser salvas en base a una fe prevista? Eso también lo enseña la congregación Pentecostés, con respeto, lo menciono, nosotros fuimos enseñados en eso hace muchos años. El día de ahora, pues no, los textos nos dicen cosas diferentes, y usan principalmente Primera de Pedro 1:2 para argumentar que Dios ve el futuro. Esa es la pregunta. Ellos argumentan que Dios ve el futuro y como ve quiénes van a creer en Cristo, Él en la eternidad al ver, va a creer Leo, apunta a Leo. Va a creer Marichuy, apunta a Marichuy. Y entonces Dios en base a eso escribe el libro de la vida, lo que ve en el futuro, porque Dios conoce el futuro. Y se enseña que eso es la presciencia de Dios. Ahora, ¿qué enseña la Biblia? En el contexto amplio y general. Hablar de presciencia no solo es hablar de manera limitada que Dios ve el futuro o conoce el futuro. Hablar de presciencia, según lo que enseña el concepto en su significado griego, es que Dios preordena. ¿Se da cuenta cómo cambia totalmente? Dios preordena a los que van a venir a la salvación. En su conocimiento anticipado, Dios anticipadamente o predestina anticipadamente
¿quiénes vendrán a la salvación? Según la Escritura, en el contexto general de la salvación, en cuanto a la presencia de Dios, es que primero Dios escribe su libro de la vida. Y en la historia, todas esas personas que están escritas tienen un llamamiento eficaz, una obra del Espíritu. No es al revés. Porque si entonces decimos, escuche, reflexionemos ampliamente, porque si decimos que Dios ve el futuro y vio quién iba a creer en Cristo y entonces los apunta en su libro de la vida para salvarlos, significa que entonces la obra de salvación no es de Dios. El hombre se quiere salvar solo. Y la Biblia, si usted ha analizado la depravación total, el decreto de Dios, la providencia de Dios, significa que es Dios queriendo salvar a los perdidos, a los muertos. En la Pentecostal enseñan que cuando usted recibe a Cristo, hace su confesión de esta fe. En ese momento está siendo apuntado. Exactamente. El libro de la vida, ¿no? Pero ahí viene en Apocalipsis 3:20, ¿no? Pues no. No dice que anotará el nombre en el libro de la vida. O que puede ser borrado, ¿no? Dice ahí. Miren, la Escritura ahorita vamos a ver varios textos, todavía nos faltan y no sé si nos dé tiempo. Pero el punto aquí, mis hermanos, es un tema controversial, pero el punto aquí es que en el contexto general de la Biblia nos habla, ya vimos muchos textos, en el decreto de Dios, por ejemplo, que nos habla de que Dios antes de la fundación del mundo nos eligió. ¿Sale? Y si nos eligió, por ejemplo, Romanos 9, todavía no llego a ese texto, nos dice que todavía no nacíamos, ni habíamos hecho ni bien ni mal. Pone de ejemplo a Jacob y a Esaú, como para decir, es por sus obras que los voy a salvar. Si Dios hace eso, entonces está apuntando en la historia. Ahí viene otro, ya creyó otro, apúntalo, no se te escape. No es así. No es así, la Biblia no enseña que es así. La Biblia enseña que por esa obra regeneradora y llamamiento eficaz es que venimos a Cristo. Y la Escritura nos enseña que todos los predestinados, Romanos 8:30, todos los predestinados serán glorificados. Y si Dios depende de lo que vaya a hacer el hombre primero, entonces ya no es la obra de Dios. Entonces quien toma el control acerca de la salvación ya no es Dios, es el hombre. Entonces Dios tiene que esperar hasta que el hombre decida. Y entonces la gloria es para el hombre, ya no es para Dios. Si conecta todo esto, nos lleva entonces a un orgullo personal. Porque estoy logrando algo que los demás no pueden y que Dios me tiene que reconocer. Entonces, cuando yo llegue allá a su reino, pues a lo mejor hasta los ángeles me van a aplaudir. Porque yo tengo gloria. No, hermanos, no es así. Entonces, la Escritura nos enseña que vamos a llegar en una actitud totalmente humillada, de adoración, pero sabiendo que Él es Dios. Ahora, vamos a ver varios textos como los que usted menciona, mi hermana, no se preocupe. Pero en este caso, Primera de Pedro 1:2, presciencia no solo significa conocimiento anticipado, como enseña la congregación Pentecostés, sino que significa destinado con anticipación, destinado de antemano. Esto ya lo mencioné, pero quiero leérselos. Los que enseñan que Dios ve el futuro y entonces predestina a los que van a creer en Cristo y enseñan que el hombre tiene capacidad de venir a Cristo por sí mismo,
y después Dios les otorga su gracia o les ayuda con su gracia a lograr su salvación, como el catolicismo romano también. Dicen que el hombre entonces no fue corrompido completamente por el pecado. Y su espíritu, ya vimos eso, hermanos. Y su espíritu, como no fue corrompido por el pecado, su espíritu es el que se puede conectar con Dios porque está limpio. Y la Escritura nos dice que el espíritu también fue corrompido por el pecado. O sea, tenemos que ser bíblicos, hermanos. Ahora, si aceptamos que el hombre puede entonces venir sin la gracia a la salvación, puede venir sin la gracia de Dios, sin una obra previa, entonces la decisión es del hombre, no de Dios. Y enseñan que un porcentaje de la salvación se le debe atribuir a Dios y un porcentaje al libre albedrío del pecador. ¿Verdad que no? Bueno, la Biblia enseña que no. Pero la Biblia enseña que el hombre fue corrompido completamente por el pecado y por lo tanto quedó completamente incapacitado para responder al llamamiento del Evangelio, a menos que haya una obra previa del Espíritu. Sin esta obra previa no hay fe, no hay arrepentimiento, no hay amor por Dios, no hay amor por la iglesia. Segunda de Timoteo 1:9 nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ya lo mencioné, no es por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3:4, ese texto se los leo completo, porque ya se nos acabó el tiempo. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, que Dios nos dé oídos para oír, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí está claro? El Espíritu lavó, regeneró y me concede entonces iniciar una vida espiritual. ¿Sí? No es que yo vine, creí, me arrepentí, entonces Dios me da su espíritu y empieza una vida espiritual. No, no es así. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie, no es por obras, para que nadie se gloríe. Verso 9, Romanos 9:11, ya lo mencioné, no habían nacido, no habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por obras, sino por el que llama. Romanos 9:11. Si la fe y el arrepentimiento que lleva a los pecadores a Cristo es obra humana, entonces tendríamos que decir que la salvación no es por fe, es por obras del hombre pecador. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Si decimos que la fe y el arrepentimiento es obra humana, entonces debemos decir que la salvación es por obras y que el pecador está capacitado para hacer estas buenas obras. Y la Biblia dice que está completamente incapacitado. ¿Sí? Entonces se debe entender, o debo entender que yo estoy aquí porque Dios lo decidió y su espíritu está haciendo la obra, ¿no? Pero entonces es un proceso que se debe de seguir, o que Dios nos está guiando en ese proceso de cambio. Si el Espíritu Santo necesitara el tiempo para que tú pases ese proceso, en la soberanía de Dios, Él te podría cambiar en un día. Inmediatamente. Entonces, ¿por qué pasar este proceso? O esta lucha
que uno maneja, ¿no? De tratar de no pecar, sí, ¿no? O cuando ya lo hiciste, por redarguirte y sentirte mal, si el Espíritu ya hizo ese cambio en ti. Ok, acuérdense que hay termino por el tiempo, si no luego te mando mensaje, pero recuerde que hay una santificación posicional. Dios me hace santo y Dios me llama santo, pero en la práctica no lo soy. Bueno, ustedes, yo ya. No es cierto, es broma. Entonces, hay una santificación progresiva. La Biblia nos identifica estas dos, ¿cómo llamar? Esta doctrina de la santificación. Una santificación posicional, ya el Señor me declara justo y santo por la fe en Cristo, ya soy. Pero me empieza a santificar, me empieza a perfeccionar. ¿La lucha contra la naturaleza caída está? ¿Sí o no? Sí, está ahí. ¿Por qué Dios en un momento dado no hace una obra de glorificación inmediata? ¿Por qué mantenerme en un proceso de espera? No lo sé. Ahí sí no sé. No sabemos. Y, por ejemplo, vemos al hombre crucificado en la cruz. Nadie le predicó el evangelio, pero estaba Cristo ahí. Y Dios quiso salvarlo sin estos elementos que mencionaba al principio. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Glorificación. Perfeccionamiento de su alma. Él no tuvo que pasar un proceso. Eso está en la soberanía de Dios. El trato particular con cada uno está en la soberanía de Dios, según el propósito que tiene para cada uno. Ahí sí. Muchos dicen eso, a través de ese texto para decir, bueno, si salvó al pecador, al ladrón que estaba a su lado, y entonces a mí, ¿por qué no me va a perdonar? Me espero hasta el final, ¿no? Sí, sí, pero creen que pueden manipular a Dios. Eso no es bíblico. Vamos a dar gracias, Padre. Te agradecemos tu misericordia. Qué bueno eres. Danos más entendimiento, Señor. Necesitamos más de tu ayuda, más de tu espíritu, más de la luz que viene de ti. Tu palabra dice que andaremos a la luz de los vivientes, a la luz de tu palabra, Señor. Y rogamos que tu palabra sea lámpara en nuestro caminar en esta tierra. Ayúdale a mis hermanos a comprender cada vez más el llamamiento eficaz. Te lo rogamos, Señor, porque tú eres poderoso para cualquier situación que necesitamos nosotros en cuanto al crecimiento que has determinado para cada uno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.